todos, ¿cómo han estado? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo han estado? Hoy viernes, creo que de ahora en adelante haremos estos lives. Estamos acá desde Urgent Care Aruba. Mi nombre es Marcela Realpe, yo soy ginecóloga y obstetra de la Universidad El Bosque. Entonces, el tema que hemos escogido para el día de hoy explicarles a todos ustedes es endometriosis. La idea es que, como la vez pasada, haremos este live hablando de todo lo que es la endometriosis y posteriormente habrá una sesión QA donde ustedes pueden hacer sus preguntas y las más relevantes las vamos leyendo y posteriormente pues vamos a dar respuesta o voy a dar respuesta a todas sus preguntas. Y entonces, no siendo más, comencemos. Entonces, endometriosis. Primero, es importante que nos hagamos una ubicación espacial sobre qué es lo que sucede, en dónde es que se da esta enfermedad. Entonces, lo que quise traer acá fue cómo es la configuración normal de la pelvis de una mujer. Entonces, lo que tenemos acá son los ovarios, las trompas, el útero y la vagina. Lo que está por fuera, todo lo que tenemos por fuera se llama vulva. ¿Listo? La vagina es lo que está dentro. Nuestro centro de discusión esta tarde se llama endometrio. ¿Listo? Que es la parte más interna de matriz, womb. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa con el endometrio? Lo que pasa es que el endometrio, cada vez que nosotros tenemos la menstruación o cada vez que empieza un ciclo menstrual, o sea, por eso se llama ciclo menstrual, porque inicia con la menstruación. Entonces, el día 1 de esa menstruación, pues ese endometrio, que es la capa más interna, se vuelve mucho más delgado porque se ha desprendido todo lo que él ha formado. Ha formado esta capa ya que responde a las señales que le ha mandado el ovario para que pueda un huevo anidarse. Entonces, simplemente se ha perdido esa capa y posteriormente ella se vuelve a poner muchísimo más gruesa. Entonces, esta es la fase proliferativa porque aquí ocurren una serie de eventos, y acá la fase secretora, que es donde se pone muchísimo más grueso y secreta o expide o bota o produce unas secreciones especiales para que el huevo fecundado se pueda implantar acá. Entonces es importante que sepan eso. O sea, el endometrio, así como todo nuestro cuerpo, él va cambiando constantemente durante todo el ciclo menstrual. Bueno, entonces este es un video que les traje. Acá. Bueno, entonces esta es la fisiopatología de la endometriosis. Entonces, la endometriosis, tenemos el útero, la capa más externa, perimetrio, miometrio, que es el músculo, y el endometrio. Entonces, el endometrio sangra cada vez, ¿listo? Cada menstruación se desprende, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que les estoy comentando? Del ovario sale un óvulo, va por la trompa, ese óvulo, es fecundado por un espermatozoide y se da un embarazo, pero si no se produce eso, pues ¿qué pasa? Pues uno tiene la menstruación. ¿Listo? Pero entonces la endometriosis es que estas células se van por la trompa, ¿sí? Como eso es abierto, es un tubo, por eso se llama tubo, ¿listo? Trompa, tubo. Esas células se empiezan a implantar en el resto del peritoneo, en el ovario, en el intestino, puedes llegar a la vejiga que está adelante, y así tú sigas sangrando, igual esto acá se va pegando y crea también estas adherencias, y como les voy a explicar más adelante, lo que pasa es que esto crea una reacción inflamatoria muy grande, que por eso es que genera tanto dolor en las pacientes. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Esa menstruación que es retrógrada, ¿por qué es retrógrada? Porque en lugar de salir por vagina, lo que hace es que se devuelve, por eso es retrógrada. Entonces se empieza a implantar esa sangre en diferentes partes del peritoneo. O sea, acuérdense que esta parte de aquí para abajo, del cuello de la matriz o boca de matriz, está dentro de vagina. Pero de aquí para arriba, eso está dentro del peritoneo, dentro del abdomen. ¿Listo? Entonces esa sangre, por eso tú no la ves. Simplemente ella se empieza a acumular acá, en todas estas partes. ¿Listo? Y entonces, por eso, esa es la primera teoría, que más adelante vamos a hablar de eso, por la cual se produce la endometriosis. ¿Cuáles son los lugares más frecuentes en la ubicación de la endometriosis? ¿O a dónde llega esta sangre que se ha devuelto por las trompas? Entonces, llega al peritoneo, pero se ha visto o se ha demostrado que en un 67% esa sangre llega a los ovarios. Y más adelante les voy a decir qué es lo que se produce. Esto es un corte como si yo estuviera así parada de lado y me hubieran cortado por toda la mitad. ¿Listo? Entonces por eso se ve solamente una pierna. ¿Qué tengo aquí para que se ubiquen? Esto es la vejiga, esto es el útero, miren acá está la trompa y el otro ovario, acá están los huesos que se seccionaron, este es el recto. Entonces, el segundo lugar más, donde mayor frecuencia tiene ubicación de la endometriosis es en el fondo del saco posterior o cul-de-sac. Bueno, eso es un nombre un poco más complicado, pero de todos modos es importante que ustedes sepan que se encuentra detrás del útero. Ahí se forma un saco, que es como una depresión que hay allí, y se puede ubicar acá. Por eso también es importante saber esa ubicación. ¿Por qué? Porque así mismo estamos identificando la sintomatología que tiene un paciente. Si una paciente tiene relaciones sexuales, el pene pega acá contra boca de matriz y mueve todo esto pegado, o sea, todo esto pegado acá, pues obviamente va a producir bastante dolor. ¿Listo? También en un lugar que es más para nosotros saber lo que se llama ligamento ancho. Lo que pasa es que el útero, cuando tú abres un paciente, ves que está como cubierto por un manto. Ese es el ligamento ancho, y como se encuentra tan en la cercanía con las trompas, pues toda la sangre que se ha devuelto por acá pues puede pegarse con muchísima mayor facilidad en este ligamento. ¿Por qué se llama ligamento? Ligamento es porque ayuda, no tanto el ancho, pero lo que tiene un ligamento es que ayuda en el sostén de los órganos. Este ligamento sí sostiene como tal el útero, como ustedes lo pueden ver. Esto es una visión posterior, o sea, por detrás, ¿sí? Y estos ligamentos van directamente hacia la pelvis y se llaman ligamentos útero-sacro, o sea, va del útero al sacro, ¿listo? Y ahí también se puede pegar la endometriosis. ¿Por qué? Porque viene la sangre por toda esta parte y se puede pegar acá, ¿listo? Eso, bueno, se me olvidó decirles, eso es en un 46%. Y como tal en el útero, también entonces la sangre se devuelve, sale y se puede pegar en estas partes, ¿listo? Pero entonces en el útero uno también puede encontrar, cuando lo ve en vivo, cuando abre un paciente, puede darse cuenta que está en endometriosis. También en el recto sigmoide, o en el recto, ¿sí? Como ustedes se pueden dar cuenta acá, hay unas lesiones donde también son remanentes de esa sangre que se ha devuelto retrogradamente, que se adhieren a las paredes del recto. Cuando esto sucede, estamos hablando de una endometriosis profunda, ¿listo? O sea, una endometriosis grado 4. También cuando se pega vejiga o cuando llega a este tabique recto vaginal, ¿listo? Que hay un tabique. O sea, lo divide un espacio. ¿Listo? A veces esa sangre también puede llegar acá y esto también nos puede producir dispareunia, o sea, dolor con las relaciones sexuales. También puede llegar hasta el apéndice. ¿Por qué? Porque es que todo está cercano. Acuérdense que uno en el cuerpo no tiene unas cosas por allá y otras por acá. No, ellos comparten un espacio. ¿Listo? Entonces, como la apéndice está casi detrás, un poco más detrás del ovario, un poco más atrás, ¿sí? En el retroperitoneo, entonces pues obviamente esa sangre
se esparce por todo el peritoneo y puede llegar al apéndice, y también puede haber casos de apendicitis donde usted pueda tener endometriosis, ¿listo? O sea, eso puede pasar, no es tan frecuente como en los otros lugares que les estoy diciendo, pero podría pasar. Y finalmente, o finalmente no, una de las cosas más importantes que se produce en la endometriosis es que cuando se afecta el ovario, se produce lo que se llaman endometriomas. Los endometriomas son unas masas que se han llenado de toda esa sangre que finalmente están llenas de un material achocolatado que lo que impide es que el ovario tenga finalmente su función, y por eso una paciente que tiene por lo general un endometrioma es una paciente que puede cursar con infertilidad. Bueno, antes de pasar a esto sí es importante decir otras cosas. Según las teorías de cómo se produce esta enfermedad, hay algunas pacientes en las que se les ha encontrado endometrio o estas células de la endometriosis endometriales en pleura, que es la capa más interna que recubre los pulmones, o la capa más externa, no que recubre los pulmones, sino que está más externa en el tórax, y ahí puede haber endometriosis, pueden haber células endometriales en el diafragma, que es un músculo que divide el abdomen del tórax, también se puede presentar la endometriosis. Entonces hay algunas teorías donde dicen que cuando uno está haciendo todo su desarrollo embriológico, ¿eso qué quiere decir? Cuando se está desarrollando, las células se están dividiendo y están formando un nuevo ser, allí puede haber migración de unas células específicas que llegan hasta el diafragma o que pueden desplazarse hasta el diafragma, y por eso es que pueden aparecer endometriosis pulmonar, porque esas células han migrado hasta esos sitios. ¿Listo? Es difícil a veces pensar que es que la endometriosis, esa menstruación retrógrada, pueda llegar hasta allá, pero en algunas pacientes se ha visto eso. Entonces, toca mirar el cuadro que tenga la paciente, pero sí es importante que ustedes sepan, si ustedes les dicen, no, endometriosis en el pulmón, wow, pero eso ¿cómo sucedió? Sí, puede suceder. No tan frecuente como en los sitios que les estoy diciendo, pero sí, sí puede suceder. Bueno, ¿por qué se presenta esta enfermedad? Entonces, es importante que ustedes sepan, es multifactorial. Entonces, no es solamente una razón por la cual una paciente puede presentar endometriosis. No, son varias cosas. Entonces, acuérdense, este tejido endometrial ectópico. Ectópico quiere decir un tejido endometrial que no se encuentra en el endometrio, sino que ha viajado o ha migrado a otras partes de nuestro cuerpo, y por eso se llama ectópico, porque no se encuentra en el lugar adecuado. Alteración en la inmunidad. Eso no quiere decir que una paciente tenga sus defensas muy bajas y por eso es que tiene endometriosis. No, acuérdense que es de múltiples factores. Puede ser que esa paciente haya cursado con una disminución de su sistema inmune, o que tenga una enfermedad inmune y eso, autoinmune, y eso también le hace más probable que tenga la endometriosis, pero no necesariamente es que como tengo endometriosis, por lo tanto mi inmunidad está baja. No, acuérdense que son muchos factores. Crecimiento celular desorganizado. O sea, lo que sucede es que obviamente al tener esa migración anómala, o sea, pues, de la menstruación retrógrada, también se puede dar un crecimiento celular que no está controlado. Es una de las teorías, ¿sí? Entonces, se produce, las células, acuérdense que ellas, así como cualquier ser vivo, nacen, tienen un ciclo en donde se reproducen y posteriormente presentan una muerte, una apoptosis, pero nosotros, pero en este caso de la endometriosis, lo que pasa es que puede ser que ese ciclo que lleva la célula esté totalmente desorganizado, entonces se da un crecimiento desorganizado porque no hay esa secuencia de eventos que pueden pasar. Y factores genéticos, definitivamente una paciente que tiene endometriosis puede tener factores genéticos en los que ella no controla, y pues ninguna de estas cosas en realidad. Esos factores genéticos se expresan y la hacen más predisponente a tener esta enfermedad. Bueno, entonces lo que les estoy diciendo,
es definitivamente la teoría de Samson, así se llama, que es la menstruación retrógrada. Entonces esa es la que se ha probado que tiene con mayor seguridad, o sea, yo le puedo decir, yo puedo pensarlo definitivamente, que una paciente que tiene endometriosis muy probablemente esté cursando con una menstruación retrógrada y es una de las, la primera teoría que se ha probado que tiene mayor fuerza. ¿Listo? Entonces, lo que pasa con eso es muy sencillo. Simplemente cualquier mujer puede tener menstruación retrógrada, sí, cualquier mujer puede tener menstruación retrógrada. Sin embargo, en algunas, acuérdense que se mezclan todos los factores y pues eso la hace más predisponente a tener endometriosis. Y en algunas llega a ser demasiado severa. Algunas puede ser, más adelante les voy a explicar, puede ser muy leve y en otras puede ser muchísimo más grande, muchísimo más severa. Bueno, entonces esto es muy, muy importante. Factores de riesgo. ¿Qué me hace a mí también predisponente para tener una enfermedad como esta? Nuliparidad. ¿Eso qué quiere decir? La nuliparidad es aquellas mujeres que no han tenido hijos. ¿Por qué? ¿Eso qué tiene que ver, doctora? Lo que pasa es que cuando tú no has tenido hijos, nunca has experimentado un embarazo, por lo tanto, el endometrio siempre ha estado activo. El ovario nunca ha dejado de producir sus hormonas. El endometrio siempre ha estado separado. ¿Sí? Bueno, entonces lo que pasa en la nuliparidad es que la paciente nunca ha tenido un embarazo. Entonces sencillamente el endometrio siempre ha estado activo, siempre ha estado produciendo todos sus cambios, como les explicaba desde el principio, y entonces todas esas reacciones inflamatorias no solamente se producen dentro del endometrio, o sea, dentro del womb, dentro de la matriz, sino que están activas en las partes donde se ha depositado esa sangre. Entonces, si tú no tienes hijos, o sea, nunca has dejado de menstruar, por así decirlo. Entonces, eso es lo que pasa con una paciente que es nulípara, o sea, tiene más riesgo de tener una endometriosis porque nunca ha dejado de menstruar. Menarquia temprana o menopausia tardía. ¿Qué es la menarquia? La menarquia es la primera vez en que nos llegó la menstruación. ¿Listo? Entonces, obviamente, el mismo caso. Si yo tengo mi menstruación a los 10 años, pues obviamente tengo muchos más ciclos menstruales durante toda mi vida, por eso más riesgo de endometriosis. Menopausia tardía. Obviamente, me tardo mucho más en que se me vaya la menstruación, por eso tengo más posibilidad de tener endometriosis. Ciclos menstruales cortos. Acuérdense como les explicaba la vez pasada, que los ciclos normalmente tienen entre 28 y 35 días aproximadamente. Algunos son un poco más cortos, 25, 26 días, 27. Entonces, estas pacientes obviamente menstruan muchísimas más veces. Si yo tengo un ciclo de 30, 32 días, pues obviamente es muchísimo más largo de menstruación en menstruación. Entonces, en estas pacientes que tienen los ciclos más cortos, pues tienen más riesgo de tener endometriosis porque obviamente por cada vez que tú menstruas, más menstruación retrógrada. Las menstruaciones abundantes, obviamente, una paciente que tiene muchísimo sangrado, pues más probabilidad de que se devuelva la sangre por las trompas. Anormalidades en la formación del útero. Esto sí no les traje como una foto exacta de qué es esto de las anormalidades en la formación del útero, pero a veces uno puede tener un útero que parece un corazón, un útero que tiene un septo en la mitad, un útero y otro útero, o sea, diferentes, o sea, esas anormalidades en la anatomía predisponen a que la sangre no salga toda por vagina, sino que tenga la mayor posibilidad de devolverse por las trompas y por eso mayor cantidad de endometriosis. Se ha visto en muchísimos estudios también que una estatura de más de 1,72, me equivoqué acá, es 1,72 y un BMI bajo también que tenga una predisposición mayor a tener endometriosis. Entonces, por lo general, es importante la clínica de un paciente.
Entonces, si yo tengo una paciente que viene a mi consulta y me dice que tiene muchísimo dolor con las menstruaciones, que sangra muchísimo, que sus ciclos son cortos, y además de eso veo que es una paciente que menstrua cada vez, porque sus ciclos son, me cuenta, ¿no? Mis ciclos son regulares, doctora, y además de eso es muy delgada y es muy alta, por lo general yo puedo pensar que tiene una endometriosis severa, ¿listo? O que tiene algún grado de endometriosis. Ya la severidad está dada por unas características específicas de las cuales ya vamos a hablar más adelante. Pero entonces cada cosa se me va uniendo. Entonces, más bien en las pacientes que tienen un índice de masa corporal muchísimo más elevado, yo no voy a estar pensando en que ella muy probablemente tenga endometriosis, sino que tiene otro tipo de patología que me está llevando a que tenga esa sintomatología específica de cada paciente. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Pongan cuidado. La paciente puede referir menstruaciones dolorosas, menstruaciones en diferente grado de dolor. Yo puedo tener un cólico que me puedo aguantar. Hay pacientes en que tienen menstruaciones en que las incapacita totalmente, no pueden ir a estudiar, no pueden trabajar, tienen que estar todo el día acostadas porque son incapacitantes. ¿Listo? También pueden tener dolor con las relaciones sexuales, es súper importante. También es importante que sepan que por lo general ellas pueden tener dolores antes de la menstruación y también, pero se caracterizan más, es dolor durante las menstruaciones, que puede llegar a ser leve o puede llegar a ser demasiado incapacitante. Algunas refieren que tienen vómito, entonces pues es diferente para cada mujer. ¿Listo? También, esto que traje acá, ¿qué puede producir? Infertilidad, definitivamente. Y vamos a ver que según el grado de endometriosis que tenga una paciente, así será su grado, o sea, su poca posibilidad para poder, no es que no pueda quedar embarazada, sí puede quedar embarazada, pero le va a costar muchísimo más. ¿Por qué? Porque todas esas células que han salido del endometrio y se han depositado en lugares del peritoneo, crean una reacción inflamatoria donde están involucrados muchísimos factores proinflamatorios, que lo que hacen es que generen un ambiente donde es muy difícil que la paciente quede embarazada. Por eso tanto nuestra estrategia o el target de nuestro tratamiento será primero tratar de reducir en lo máximo esas lesiones que produce la menstruación y posteriormente intentar un embarazo. Sería como lo más lógico para que el ambiente se vuelva muchísimo mejor para que se pueda dar un embarazo. Y esto que les traje acá son los famosos endometriomas. Bueno, eso la verdad yo lo entiendo, pero a veces para las pacientes o para los pacientes es muy difícil de entender porque uno ve unos grises y unos negros ahí que no entiende nada. Pero pues como tal esto es un endometrioma, o sea, es un ovario que tiene una masa llena de este contenido, de ese material endometriósico. ¿Listo? Entonces las características son así. Cuando tú ves un quiste normal, tú lo que ves es que tiene este color negro y puede estar todo acá, pero miren que acá no, acá tiene negros y tiene grises. Y por lo general estas son las características que tiene un endometrioma. Entonces todas estas características, esto yo ya lo encuentro cuando estoy haciendo una evaluación clínica, cuando estoy haciendo la evaluación de mi paciente, de todas las cosas que tiene, y yo lo reúno para poder dar un diagnóstico. Esto es lo característico que yo puedo encontrar. Es una masa que tiene unas características específicas que no son ecogénicas y me hace pensar, entonces yo ya voy encadenando cosas. La paciente tiene dolor, menstrua, es una menstruación incapacitante, bueno, yo le puedo tocar una masa y después me encuentro una imagen como esta. Acuérdense que una paciente que tiene ya este tipo de masas es muy probable que esté cursando con una infertilidad. ¿Por qué? Porque acuérdense que el ovario es el que acumula los óvulos, ¿sí? Los huevos que finalmente van a ser fecundados y uno queda embarazado. ¿Listo? Otro síntoma que también se puede producir, obviamente si la endometriosis llega hasta el recto, pues obviamente cuando yo tengo deposiciones, cuando yo vaya a tener algunas de las deposiciones,
muy probablemente la paciente me pueda referir que tiene disquesia. Eso es dolor con las deposiciones, por eso es importante que el médico también le pregunte, mire mi señor, ¿usted tiene dolor con las deposiciones? Además de esas dismenorreas tan terribles que usted tiene, dolores con la menstruación, usted también tiene dolor en las relaciones, tiene dolor en las deposiciones. Y acuérdense que también por la cercanía de todos estos órganos, también la endometriosis pudiese llegar a las vías urinarias. Esto es la vejiga y estos son los ureteres y esta es la uretra. Entonces, por la cercanía en la que están, pueden tener también invasión de ese tejido endometrial, sobre todo del ureter. Cuando ya se invade el ureter, que solamente se podría hacer quirúrgicamente liberarlo, en ese momento es cuando ya estamos hablando de una endometriosis profunda, es una endometriosis grado 4, ¿listo? Entonces, pero la paciente puede tener por encima de la vejiga, o sea, superficialmente, algunas lesiones que la invadan y eso puede generar síntomas urinarios también. Entonces también es importante preguntarle, o sea, todo es como una cadena de cosas que tenemos que ir encajando para encaminar a nuestra paciente hacia un diagnóstico y hacia un tratamiento que será lo más importante. Bueno, entonces, en el examen físico, bueno, esta es una imagen un poco extraña, pero pues yo la entiendo perfectamente, pero de pronto para ustedes es extraño y esta parte del examen es muy harta para muchas personas. Pero de todos modos yo pienso que es mejor, o es mejor no, es necesario hacer un tacto vaginal y miren, es un tacto bimanual. ¿Listo? El tacto de nosotros, o sea, un ginecólogo siempre te hará un tacto bimanual. ¿Por qué? Porque es que él está tocando, o sea, ¿por qué es tan importante hacer un tacto? Porque es que uno acá toca en vagina si hay una masa, si le duele, puede tocar el cervix, miren, el cuello uterino lo puede tocar allí y puede uno también palpar si hay algo que esté diferente. Cuando uno está estudiando medicina y unos estudiantes le dicen, no, es que tóquese la nariz. Así como usted se toca la nariz, así se tiene que tocar el cuello. Ah, bueno, específicamente, eso es lo que tú tienes que ir a tocar allá específicamente. Y esta mano me ayuda a delimitar los órganos, porque si yo tengo un útero que está muchísimo más aumentado de tamaño, ténganlo por seguro que yo no voy a poder hacer esto, me va a tocar ir hasta acá al fondo, que en otras patologías diferentes. Pero supongamos, específicamente en endometriosis, esto me sirve para saber si hay lesiones en tabique rectovaginal, porque yo también puedo hacer un tacto rectovaginal y tocar esto. Si está engrosado, obviamente le va a doler a la paciente y obviamente si hay masa yo lo voy a sentir. ¿Listo? Y además de eso, pues entonces voy a sentir lesiones en vagina. También es importante que uno siempre genera un movimiento en el cuello, de atrás hacia adelante, pues obviamente muy suavemente, para saber que la paciente, si la paciente tiene dolor o no. No solamente en esta enfermedad, o sea, cuando tú llegas al ginecólogo es necesario que te hagan un tacto vaginal para saber qué vamos a encontrar allá, para saber qué es lo que tú tienes. O simplemente para diagnosticar, o para saber que todo está normal. ¿Listo? Entonces, esos dolores, eso me va a guiar también para saber exactamente qué exámenes yo le tengo que pedir a la paciente o en la ecografía, yo qué me puedo encontrar. ¿Listo? Eso es súper importante. Entonces el tacto obviamente tiene que ser en una mesa especial donde yo pueda poner al paciente en posición de litotomía, o sea, que tenga estos estribos donde ya pueda estar cómodo y pueda hacer una apertura total de sus piernas para yo poder realizar esto de la manera adecuada. Obviamente acuérdense que un examen físico de esta envergadura obviamente es para pacientes que ya han empezado su vida sexual, una paciente que no desee que uno tenga una exploración de este tipo, pues tiene el derecho a decir que no lo quiere, pero entonces acuérdense que es para identificar una enfermedad como la endometriosis o vaginosis o miomatosis o adenomiosis, cualquiera de nuestras patologías ginecológicas es necesario hacer este tipo de exploración. Bueno, en cuanto al diagnóstico, entonces hay dos tipos de acercamiento para hacer el diagnóstico, quirúrgico y no quirúrgico. El quirúrgico es el gold estándar para el diagnóstico de la endometriosis. O sea,
Entonces, ¿a todas las pacientes las tengo que llevar a cirugía? No, no. Primero hice este acercamiento para que ustedes sepan que lo quirúrgico es el gol estándar. ¿Por qué? Porque cuando yo entro a la pelvis por una laparoscopia, que ahora más adelante vamos a hablar de laparoscopia, yo puedo identificar exactamente cuáles son las lesiones que tiene la paciente y cuál es la profundidad que tiene esa paciente en su enfermedad. Entonces, por eso es el gol estándar, porque yo simplemente entro, miro, identifico, tomo biopsia si necesito para hacer el diagnóstico certero y obviamente esa paciente blanco de gallina lo pone, es endometriosis. ¿Listo? Ese abordaje quirúrgico también me sirve para lo que les estoy diciendo, para hacer una biopsia, para tomar un fragmento de ese tejido para yo hacer el diagnóstico. Y no solo se hace diagnóstico, puede realizarse también tratamiento, pues obviamente cuando yo estoy haciendo mi abordaje quirúrgico, yo puedo hacer liberación de las adherencias o cistectomía, o sea, sacar esos quistes endometriósicos y sus cápsulas y poder hacer el tratamiento tratando de liberar todo lo más posible para yo tener un ambiente propicio para que esa paciente pueda finalmente tener un embarazo. Que es por lo general la pregunta más grande o la duda más grande que tiene una paciente, que yo sí voy a poder quedar embarazada. Y el manejo no quirúrgico, que es el que yo hago directamente en el consultorio. Entonces, ¿cómo lo voy guiando? Ese diagnóstico no quirúrgico yo lo hago con los signos y síntomas del paciente, el examen físico completo del que ya les estaba hablando y las imágenes que yo vaya a solicitarle a mi paciente, que por lo general es la ecografía transvaginal. Y en la ecografía transvaginal me va a decir exactamente, o bueno, con mayor sensibilidad, o sea, me va a decir con certeza, con bastante confianza, cuáles son el tipo de lesiones que tiene la paciente y yo qué debo hacer. También, entonces, cuando no es quirúrgico, como yo no lo estoy viendo, pues yo tengo una alta sospecha con todos estos factores para hacerlo y en ese momento yo hago un inicio de tratamiento empírico. ¿Eso qué quiere decir? O sea, como por empezarlo, no. Lo que pasa es que yo ya tengo una reunión de características que me llevan a pensar que esa paciente tiene una endometriosis, una ecografía que muy seguramente me está hablando de estas lesiones y yo ya puedo empezar mi tratamiento que es totalmente empírico con medicamento. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo, estos son los exámenes que nosotros vamos a pedir. Entonces, lo que yo hago una ecografía transvaginal, miren, esta imagen es súper chévere porque es que, doctora, pero usted, ¿por qué más hace una ecografía transvaginal? Por esto, miren, el transductor se acerca más a las estructuras. Yo siempre les digo, te voy a introducir esto porque voy a acerco más a las estructuras, a los ovarios, a las trompas, al útero. Yo lo puedo ver con muchísima mejor. Lo puedo ver muchísimo mejor, con muchísima más claridad. Lo mismo en tabique rectovaginal, lo mismo en vejiga. Si llega alguna lesión acá que me esté invadiendo toda esta parte, pues yo la voy a poder ver en la ecografía. Y miren, ¿sí ven? Acá puedo ver los endometriomas. ¿Qué es el CA125? Es un laboratorio que yo puedo pedir. También se puede pedir para saber si hay cáncer de ovario. Pero por lo general, el CA125 siempre va a estar aumentado en el paciente que tiene una endometriosis y entre más elevado, pues yo voy a tener más sospecha. Acuérdense que como no lo estoy haciendo quirúrgicamente, entonces pues el CA125 puede estar elevado. Entonces, con respecto a la laparoscopia, esto es una laparoscopia, ¿listo? Uno infla el estómago de la paciente, entra por el ombligo, hace otros puertos diferentes, entra a los trócares y puede ingresar el material y por una cámara uno ve en una pantalla así como esta, lo que está haciendo adentro, con unas pinzas va manejando y va pudiendo hacer muchas cosas. Entonces la laparoscopia, como les digo, entonces con el estándar para el diagnóstico, pero también puedo hacer la estratificación y también me sirve como tratamiento. Bueno, entonces esto es un poquito más difícil de entender, pero entonces sí quería traerlos porque entonces esto nos habla de los estadios. Entonces acuérdense que la endometriosis 1 es una endometriosis superficial donde yo solamente los encuentro por encima. ¿Listo? De los órganos, ¿listo? Y en los lugares donde yo más, donde les dije que más encontraba, eso, más que todo en los ovarios y en el fondo de saco posterior. Endometriosis 2 son implantes superficiales mayores a 5 centímetros y están en el peritoneo y en los ovarios. La endometriosis 3 es moderada, donde hay múltiples implantes, adherencias peritubáricas, o sea, alrededor de las trompas y periováricas.
O sea, acuérdense que todo como está ahí unido, puede, esa reacción inflamatoria que se produce allí hace que entonces se puedan hacer adherencias, como cicatrices. Entonces son como unas telas blancas que uno alcanza a ver sobre los órganos. Y una endometriosis que es 4 es severa, con múltiples implantes superficiales y profundos. Hay endometriomas y adherencias delgadas o firmes, o sea, cualquiera de las dos. O sea, adherencias que se pueden mover, adherencias que están ya muy pegadas. Y esa es la estrategia cuando uno entra en una laparoscopia, uno trata de remover la mayor cantidad de adherencias que encuentre, trata de limpiar toda la endometriosis que tiene esa paciente para poder recuperar su buen ambiente para que pueda quedar embarazada y también para disminuir el dolor. Sin embargo, acuérdense que en muchas pacientes se puede dar que la severidad de la enfermedad sí es proporcional al dolor que va a presentar la paciente, pero muchas veces la enfermedad, uno abre a la paciente con muchísimo, que tiene muchísimo dolor y uno espera encontrar algo muy grande, pero realmente no tiene tanto, tiene unas lesiones simplemente mínimas. Pero a veces la endometriosis se puede comportar así por toda esa cadena inflamatoria que produce, porque el endometrio, acuérdense que está lleno de células, es un estroma específico que tiene glándulas también y se estimula todos los meses por las hormonas que produce el ovario, no solamente adentro, sino las células que se han ido hacia afuera. Entonces, eso también, eso es lo que produce esos dolores tan grandes y pues obviamente todo adherido es como algo congelado allí que está quieto, listo. Entonces, pues obviamente hasta para hacer del cuerpo, pues tienes por eso dolor. Bueno, entonces, criterios para elegir el tratamiento, presentación clínica, entonces yo tengo que saber el dolor, cómo es el tipo de dolor que tiene la paciente, si tiene grado de infertilidad, si tiene una masa ovárica, yo voy a mirar cuál es el mejor tratamiento para esa paciente. Obviamente si es una masa ovárica, muy probablemente yo elegiré dar un tratamiento preferiblemente médico a su paciente. Sin embargo, pues si yo quiero dar un tratamiento más efectivo, yo tendré que someter a esa paciente a una laparoscopia. Y más si quiere lograr un embarazo. La severidad de los síntomas, ¿no? Si es una paciente que yo ya le he probado de todo y sigue igual, pues obviamente yo tengo que entrar a hacer un manejo más invasivo. Extensión de la enfermedad y ubicación, acuérdense. Si es una paciente que múltiples veces he llevado a la laparoscopia para tratar de remover toda esta enfermedad, muy probablemente tenga más riesgo de perforación de víscera. Cuando yo entre a hacer un nuevo tratamiento quirúrgico, que el beneficio que le voy a hacer. Obviamente es una paciente que puede terminar en colostomía, entonces al entrar los catéteres puedo tener cualquier lesión de cualquier asa, entonces pues es preferible no someter a esa paciente a un riesgo tan elevado sabiendo que no va a tener muchísimo beneficio. Deseo de paridad, entonces, deseo de paridad es que si yo voy a tener, o sea, es diferente que yo ya no quiero tener hijos, doctora, yo ya tuve los que tenía, o ya definitivamente yo no quiero tener hijos, pues entonces el tratamiento podría ser muchísimo más invasivo, muchísimo más severo. Pero aquella que quiere tener bebés, entonces pues obviamente tiene que ser un tratamiento menos invasivo y más conservador. Efectos secundarios de los medicamentos. Obviamente yo debo tener en cuenta todos los efectos secundarios. Si es una paciente que tiene gastritis, si es una paciente que es alérgica, si es una paciente que ya está tomando medicamentos para otras enfermedades, pues obviamente yo tengo que ver cuáles son las interacciones de los medicamentos. Los riesgos quirúrgicos, lo que les estoy diciendo, o sea, yo no puedo entrar a una pelvis que está totalmente sellada con el riesgo de, yo quiero que esa paciente volverla a llevar a la laparoscopia sabiendo que el riesgo de una pelvis que es casi congelada es muy grande para que pueda tener una posible lesión. Y los costos también, porque hay unos, obviamente no vale lo mismo comprarme un ibuprofeno, un naproxeno, que hacerme una laparoscopia diagnóstica, ¿listo? Entonces, no vale lo mismo un Lucrin que tomarme un Aines, ¿listo? También no es lo mismo el costo de un Mirena que una Depo-Provera inyectable, o sea, es diferente. ¿Listo? No le estoy haciendo promoción a Bayer, perdón,
el dispositivo intrauterino más levonorgestrel. Listo, que también hay de muchas otras marcas. Entonces, pues, sí, o sea, tengo que mirar todas estas cosas, ¿sí? Entonces, es un plan muy grande que yo tengo que hacer con una paciente que tiene esta enfermedad. Bueno, entonces, en cuanto al tratamiento médico, hay múltiples. Hay anticonceptivos combinados, hay progestágenos, hay dispositivos intrauterinos que dentro tienen levonorgestrel, que hay de diferentes marcas, hay de diferentes tamaños. Hay unos que son para pacientes que ya han tenido hijos, otros que son para pacientes que no han tenido hijos y hacen el efecto que yo espero, que es que la paciente no tenga más estas menstruaciones. Entonces, acuérdense que hay pacientes que pueden tener, esta es la primera etapa de nuestro tratamiento. Los antiinflamatorios no esteroideos lo que hacen es que disminuyen el dolor, ¿sí? Entonces es nuestro target en el tratamiento, disminuir el dolor de las pacientes, porque esa es su queja más grande. Entonces, pues ya veremos cuál, en la consulta se definirá cuál de todos los tratamientos es el mejor para cada paciente. Sin embargo, pues se empezará desde acá, después se irá con los anticonceptivos orales combinados, pero acuérdense que hay algunos pacientes que pueden tener algunos efectos secundarios por los anticonceptivos combinados porque tienen estrógenos y progestágenos y los estrógenos pueden tener algunos efectos secundarios que no, bueno, que ahorita no les voy a hacer como tanto énfasis en eso, pero entonces se ha visto mayor efectividad en aquellos pacientes que se pueden tratar con progestágenos y los dispositivos intrauterinos con progestinas también son una excelente opción y pues cada tratamiento se definirá según la paciente que yo tenga y lo que ella quiera y lo que ya habíamos visto. Otros medicamentos también son el danazol, los análogos de la GnRH y los antagonistas de la GnRH. Estos medicamentos ya son de otro nivel. Aquí el danazol, el problema con el danazol es que este medicamento ayuda muchísimo con la endometriosis, pero nos da unos efectos androgénicos secundarios indeseables como crecimiento del vello, acné, engrosamiento de la voz. Entonces pues no es el tratamiento de elección. Sin embargo, hay unas pacientes en las que yo tengo que mirar cuáles son las estrategias que voy a hacer. Los análogos de la GnRH como el Leucrin también son opciones de tratamiento para este paciente, pero acuérdense que estos medicamentos son realmente costosos. En cuanto al embarazo, entonces, ¿qué pasa con el embarazo? Si yo ya tenía endometriosis y quedé embarazada, pues perfecto, porque le está dando usted tratamientos a paciente, le está quitando 9 meses de menstruación a esa paciente. O sea, cuando una paciente tiene endometriosis, tiene que también pensar que si su deseo es tener alguna vez hijos, debe tener eso como prioridad y debe tenerlo en mente. Algunas veces puede presentar complicaciones, sí, porque una paciente que ya tuvo endometriosis y tiene una endometriosis muy severa, pues puede tener alguna perforación de alguna víscera, pero pues realmente eso no está tan estudiado, sin embargo, pues puede presentarse. Y por último, entonces, la endometriosis, el cáncer. Algunas veces se ha encontrado que se encuentra asociada con algunos cánceres de ovario epiteliales. Los cánceres de ovario son de muchos, dependiendo de las células de donde provengan. Entonces, pero más que todo están asociados, la paciente que tiene endometriosis puede tener riesgo, o sea, no es un riesgo elevado y se encuentran asociados, no es que lo vaya a tener, tiene un riesgo bajo, no se considera una lesión premaligna, o sea, no quiere decir que yo tengo endometriosis, entonces por lo tanto cáncer de ovario, no, puede estar relacionado, pero no necesariamente es una condición precancerosa. No se ha determinado que la remoción de los endometriomas disminuye el riesgo de tener este tipo de cáncer en el ovario. ¿Listo? O sea, puede que yo haga un tratamiento quirúrgico de mi paciente y pueda que haga la remoción y la cistectomía de estos pacientes, pero eso no quiere decir que de pronto más adelante no pueda tener un cáncer de ovario. ¿Listo? Pues eso es todo lo que tenía que decir de la endometriosis. Ojalá, no mentiras, puedo decir muchísimas otras cosas más, pero como tal, eso es como lo que engloba más sobre lo que les sirve a ustedes saber de qué se trata esta patología y qué podríamos hacer y yo no sé qué es eso, doctora, y será que es bueno, será que es malo. No, acuérdense que es una enfermedad
que como tal es benigna, pero puede generar tantas adherencias y tantas consecuencias que puede ser muy dolorosa. Entonces, es difícil de tratar en algunas pacientes que dan la endometriosis, a veces es difícil, y sobre todo porque las pacientes quieren ser mamás, muchas, otras han elegido no serlo y eso es una elección de vida, pero de todos modos, en las que sí quieren serlo, pues entonces si tienen este tipo de enfermedades, pues tenemos que hacer varias estrategias para poder llegar a ese anhelado bebé. Entonces, pues, bueno, entonces vamos ahora sí a la sesión de QA. Vamos a responder entonces las preguntas. Bueno, lo que les estaba diciendo, me están preguntando, buenas tardes, ¿cómo saber si tengo endometriosis? Bueno, lo que les estaba diciendo, pues entonces toca hacer toda una evaluación clínica, ¿sí? Tenemos que sentarnos y hablar sobre los síntomas que tú tienes, que me comentes cómo es el tipo de dolor que tú tienes, cómo debo, o sea, qué te está sucediendo, cómo son tus menstruaciones, cuál es tu deseo de paridad, cuántos años tienes, si tienes otras enfermedades adicionales, si te han hecho cirugías antes, abdominales, todo eso juega. ¿Cuáles son los costos? ¿Tú qué vas a querer? Si no quieres tener hijos, si quieres, pero a ti lo que más te importa es quitarte el dolor. Eso depende de lo que la paciente tenga. Y pues asimismo, el abordaje inicial estará incluido en la ecografía, se puede hacer un CA-125 si yo lo sospecho altamente, pero la ecografía me va a decir mucho y obviamente toca instalar el tratamiento inmediatamente a esa paciente. ¿Cuántos hijos puedes tener con cesárea? Pues no sé en ese momento que me están preguntando. Acuérdense que, bueno, eso es otro tema diferente. Uno puede tener una cesárea por la indicación que haya sido obstétrica o fetal, y posteriormente tú puedes tener un parto vaginal dependiendo del tiempo que haya pasado entre la cesárea anterior y este nuevo embarazo. Puedes tener un parto vaginal. O sea, que tú hayas tenido cesárea no te condiciona que el próximo sea sea cesárea. Sin embargo, pues eso también está a juicio del ginecólogo, ¿no? Y del beneficio que tenga la paciente, del tiempo que haya pasado. Pero si tú ya tienes 2 cesáreas, nada que hacer. La tercera será una cesárea, no puede ser un parto vaginal. Eso es lo más importante. Ok, entonces pues así damos por terminado nuestro live. Espero que les haya gustado muchísimo, que se hayan podido informar de manera buena, o sea, con información veraz sobre la enfermedad. ¿Listo? Y pues ya saben que yo estoy acá, atiendo de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. Los sábados atiendo de 8 a 12. Hacemos ecografías, pap test. Prontamente vamos a tener la colposcopia disponible para todos ustedes, para todas ustedes. Se pueden acercar. Acuérdense que atiendo niñas, mujeres en edad fértil, señoras en la tercera edad, pacientes en menopausia. Entonces pues bienvenidos todos. Acuérdense que nos encontramos en North Medical Center 63, Urgent Care Aruba. Chao.